Bienvenidos, bienvenidas, primer episodio de Ecosistema Pyme y hoy junto a Marcelo Papir, quien le damos la bienvenida. Hola Jessica. Titular de Activis. Una alegría poder comenzar con este proyecto, ¿eh? La verdad que un nuevo ciclo siempre en torno al ecosistema Pyme y bueno, con estas conversaciones que siempre nos dejan reflexiones, aprendizajes y experiencias que nos permiten también dar un paso más allá de nuestro presente, ¿no? Pensando un poco en bajar este ruido, esta espuma sobre la coyuntura y reflexionar acerca del futuro inmediato. Y para eso tenemos a nuestro invitado de este episodio, que es Norberto Fedele, justamente. Él es contador público, empresario, industrial de buena cepa y también es el presidente de la Unión Industrial de General San Martín, así como también se desempeña como secretario en la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio. Bueno, hecha esta presentación más que breve, porque es mucho más que esto, queremos ya empezar a conocer un poco las visiones, ¿no?, que tiene dentro del ecosistema y por qué lo elegimos a Norberto para abrir este ciclo, Marcel. Bueno, un poco, a ver, este ciclo surge de conversaciones que nosotros teníamos desde nuestro quehacer profesional y entendiendo que las empresas de manera individual, aún con todo el esfuerzo, las empresas pymes nos referimos, aún con todo el esfuerzo que hacen, no siempre tienen los resultados, no siempre tenemos los resultados deseados o los mejores resultados. Entonces, es obvio y hace mucho tiempo que estamos trabajando sobre la necesidad de pensar en el ecosistema pyme. ¿Por qué? Porque ninguna empresa ni innova ni se desarrolla en soledad. No es una isla. No es una isla. No. Se desarrolla o tiene la posibilidad, las condiciones de posibilidad para innovar y desarrollarse dentro de un sistema. Y la verdad que el funcionamiento, la gestión de ese sistema un poco nos da una respuesta de cómo es el rol o cómo puede ser el rol de las empresas pymes en un determinado país, en este caso en el nuestro. Bueno, un poco eso es lo que dispara la necesidad de empezar a conversar, ¿no? Y es esto, es una conversación, empezar a pensar. Jessica, dijiste algo que lo venimos trabajando también, es obviamente que entendemos que la coyuntura es complicada y que hay mucho ruido, pero siempre el desafío en cualquier ámbito es la tensión que hay entre el corto, el mediano y el largo plazo. Entonces, en el corto plazo uno está abocado a resolver lo urgente. Pero si no pensamos en el mediano y en el largo plazo, vamos a estar repitiendo. Que es lo importante, en definitiva. Exactamente, ¿no? Esa es la famosa diferencia entre lo urgente y lo importante. Si no pensamos en el mediano y el largo plazo, vamos a estar siempre repitiendo, siempre bajo las mismas condiciones. Un poco la idea de debatir y conversar y hablar sobre el ecosistema pyme es pensar en el futuro, por un lado, en qué consideramos que podemos hacer o cómo debería ser ese ecosistema en un futuro para fortalecerlo y para mejorar entonces la actuación de todos los actores, pero algo más importante creemos, porque ese también pensar en el futuro nos permite actuar en el presente y modificar, por lo menos revisar lo que estamos haciendo en el presente y tratar de modificarlo. Agradecemos, sos el primer invitado. Como presidente de la Unión Industrial de General San Martín, nada, ustedes tienen un rol determinado dentro de este ecosistema. ¿Cómo pensás ese rol? A ver, primero gracias a Jessica y Marcelo por la invitación y por bueno, el honor de ser el primero en este primer episodio, valga la redundancia. A ver, como presidente de la Unión Industrial, lo primero que uno buscó desde el primer minuto hace 3 años es armar un buen equipo, un gran equipo de trabajo de pares, y esos pares son los que colaboran todos los días con su granito de arena, ayudando a cómo podemos potenciar a nuestras pymes y potenciales socios de la institución. La institución, todos somos pymes, nadie está remunerado salvo una persona que está en administración, entonces todo lo hacemos por convicción. La convicción de cómo podemos colaborar, y en esa lógica de colaboración se empezó a construir una palabra que hoy se usa mucho, que es comunidad. ¿Qué es eso de trabajar en comunidad? Bueno, cómo podemos ayudar al vecino, cómo podemos darnos una mano, qué es lo que tenemos de valor que capaz que el otro no lo sabe, y a partir de ahí, y sin pedir nada a cambio.
yo creo que hay una película que sintetiza muy bien Cadena de Favores, no sé si la habrán visto, y a veces uno dice, che, pero yo te hago tal favor, pero después me lo voy a cobrar. Bueno, no funcionamos. La Unión Industrial de San Martín no funciona de esa manera. Funciona desde el lugar donde decir, che, yo te doy una mano, y capaz que otro que forma parte de comisión directiva o no, te la puede devolver con creces en otro momento digamos, del año, de la vida. Así que bueno, empezamos muy, muy tímidamente, de alguna manera estábamos medio como se pensaba de la Unión Industrial de San Martín como que era una unión de élite o que formaba parte de determinadas pymes o llamado pyme de San Martín. No me canso de decir, mutó desde hace muchos años. Se pueden decir marcas. Sí, claro. No hay más Nobleza Picardo, no hay más General Motors. Entonces, bueno, el entramado pyme, según el observatorio pyme, que depende creo que de la Universidad de San Martín como del municipio, el 80 y tanto % son empresas de 1 a 9 personas, donde debe estar papá, mamá, un hermano y algún colaborador. Después un 17% son más bien tirando a medianas, y después el resto son las grandes. Entonces, que debe ser 5 o 6 puntos más, no más que eso. Entonces, digo, nosotros apuntamos a ese 80, apuntamos a todas. Pero en particular a las que tienen menos posibilidad de tener los cuadros profesionalizados, los que de repente tienen que tener, en vez de tener un contador en planta, lo tienen que tercerizado, lo mismo recursos humanos tienen que manejarse con alguien externo. Entonces estamos tratando de ser ese punto de apoyo donde se pueda apalancar cualquier pyme, chiquita, mediana o micro pyme, dentro del distrito. Esa es un poco la visión que estamos teniendo desde el primer minuto, y que al principio parecía medio difícil de poder llevarlo adelante, y ahora estamos muy contentos y sobre todo muy orgullosos, porque bueno, a medida que vamos contando van a aparecer situaciones en donde les voy a comentar como que la cosa es como que ya no depende de que si está o no está Norberto, que eso es lo importante. Lo importante es la institución, lo importante es el conjunto de personas, no la persona. Entonces bueno, yo estoy muy contento del equipo que se armó, de la gente que se incorporó, sobre todo en los últimos años. Se incorporó gente nueva, gente que no estaba en la gremial empresaria, sino que está dando sus primeros pasos en la gremial empresaria, que no está mal hacer gremial empresaria, que no somos políticos, pero nosotros somos gente que buscamos de colaborar, y sobre todo en un momento en donde, como bien dijiste en la presentación, de una coyuntura muy complicada, tratar de sostener al otro cuando ves que de repente puede llegar a tener un tropiezo, que de repente puede llegar a un mal término. Entonces ese es un poco el objetivo que estamos teniendo. No me gusta ni ser melodramático ni nada por el estilo, pero bueno, la idea es un poco darnos una mano, porque las empresas grandes no necesitan de esta situación, porque ya tienen toda su estructura, está soportada sobre la misma estructura, valga la redundancia. Pero bueno, lo que estamos buscando es eso, que entre nosotros podamos colaborarnos, y bueno, y por eso sale distintos departamentos técnicos, y aparecieron nuevos chicos y chicas que nos están ayudando. Hay una mirada, ¿no?, como del fortalecimiento institucional de la organización, pero también el cruce generacional tuyo, que viene a darle una impronta distinta a esto del paradigma de la competencia versus la colaboración o la competencia. Cambio no solo de paradigma, de modelo de desarrollo, sino también de visión de los nuevos socios que se incorporan a la Unión Industrial, porque hay algo de todo lo que fuiste contando de este entramado que se puede ver ya como el iceberg de algo distinto, por lo menos, ¿no? Intentamos hacer algo distinto, intentamos ser innovadores, si la palabra se permite, innovadores, porque si no somos más de lo mismo, y la verdad que la fórmula no la tenemos, pero buscamos... pero está en la búsqueda. Pero está en la búsqueda, sí, constantemente estamos tratando de buscar cómo podemos colaborar, y vamos como en la semana a semana o en el mes a mes, che, ¿qué necesitamos? Y en el que necesitamos aparece, mira, necesitamos hoy más actividad. Y capaz que podemos buscar, no sé, alguna capacitación que nos mejore las habilidades blandas. Pero a veces, por más que vos seas el campeón de las habilidades blandas, no vas a conseguir más ventas. Claro. Entonces tenemos que buscar nuevos nichos. Y en esa lógica
empezamos a analizar el mercado. Che, ¿hacia dónde va el mercado? Y bueno, vamos hacia oil and gas, vamos a energía, vamos a minería. Bueno, se empezó a construir un clúster. Un clúster en San Martín de minería. Y en esa búsqueda de construcción de clúster se empezaron a integrar partes. La Unión Industrial de San Martín se apoya en la municipalidad, se apoya en la Universidad de San Martín, en la UNSAM, se apoya en el INTI. Buscamos interlocutores válidos. Esto me lo expropié de acá de Marcelo en alguna capacitación. Todos lo hacemos, no te sientas mal. Sí, pero bueno, hay que decir el autor. Sí, claro. Lo peor es que yo no me acuerdo de esas cosas. Entonces a lo mejor me atribuyen cosas que nunca dije. Pero quédate tranquilo que sí. Entonces hay que buscar gente que de repente, bueno, y por ejemplo, nada, se fueron suscitando charlas y esas mismas charlas se empezó a armar un espacio que hoy está, creo que andando muy bien, que es Café para Pymes. Ese Café para Pymes a veces son actividades cada 20 días, una vez por mes, o a veces se sucede cada 2 semanas. Entonces, nada, depende de cómo viene la agenda. Lo hace el departamento PYME. El departamento PYME conformado por 10 o 15 socios. Algunos forman parte de comisión directiva, otros no. Después tenemos, permitime comentar un poco, tenemos el departamento jóvenes, que también tiene muy pocos meses, y estamos muy contentos porque es difícil pensar de que la institución pueda continuar si no hay un semillero. Y esto me hace decir a mí que de repente, cuando voy a otras cámaras superiores, el esfuerzo que uno puede hacer caería como en saco roto si no tenés una continuidad. Es como que... A ver. El legado. El legado, tal cual. La palabra, estaba buscando la palabra, gracias a Marce. El legado. Entonces, aparecieron en Expo Ciudad Pyme, aparecieron en rondas de negocio, aparecieron por referidos, aparecieron porque se fueron pasando la voz unos con otros. Gente joven que viene también de la actividad corporativa, que dijeron, bueno, yo caminé por la actividad corporativa, no sé, 4 o 5 años y ahora me voy a la empresa de mi papá y le quiero dar una impronta. Gente de la docencia, ojo que todo esto tiene nombre y apellido, o sea, permitime porque la verdad que espero que esto llegue también a ellas y a ellos. El caso de Michelle Kesselman, que por ejemplo viene de EY y está en Unifix. El caso de que pasó la parte corporativa a la parte privada, PYME. Después tenemos a Berenice Roth, que también es docente y a su vez está en la empresa con su papá, inyección de plástico, y que también, digamos, le está buscando la vuelta. El caso, por ejemplo, de gente profesional, abogados o abogadas, el caso de Jimena Martín, que en un año prácticamente ahora está de vuelta y invitado por una cámara de mujeres en donde ella participó, y que de repente fue premiada porque fue, digamos, meritorio todo lo que hizo en un año, y nosotros orgullosamente de que de repente forme parte, bueno, y de nuestra institución, y contentos. Y bueno, y así se fue armando con sangre nueva, sangre joven. Bueno, no me considero viejo, pero ya me siento una persona mayor. Sos el puente generacional, vamos a decirlo así, que queda más elegante. Te agradezco la bondad de tus conceptos. Ella es la más joven, pero nosotros tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad. Y bueno, nada, es eso. Yo me siento satisfecho por un lado, y a veces me siento como con ganas de más. La coyuntura nos atraviesa, y a veces esa coyuntura que nos atraviesa hace que uno tenía un esquema en mente, por lo menos decir, bueno, si yo llego a tener la posibilidad de ser presidente de la Unión Industrial, me gustaría que esto funcionara de tal manera, me gustaría, o sea, viste cuando vos decís, bueno, yo quiero comprar un auto porque lo quiero llevar a la autopista y quiero ir a tal velocidad y quiero llegar cómodamente, bueno, es como que vos te trazás una idea de lo que querés hacer. Y bueno, a veces es con la ruta como te encontrás, y de repente te encontrás con el tránsito pesado, que de repente se te pinchó la goma, que tenés que entrar en una estación de servicio, bueno, todo ese tipo de cosas es lo que se viene sucediendo más fuertemente en estos últimos tiempos. Pero es algo, digamos, que quiero rescatar. Vos dijiste la coyuntura nos atraviesa. El otro día en Café para Pymes de la Unión Industrial justo hablé con un
un socio de la Unión y creo que es integrante de la comisión de pymes, y estábamos hablando de esto. Entonces, es evidente que la coyuntura nos atraviesa, pero la discusión es, esa coyuntura que nos atraviesa nos condiciona de alguna manera. Totalmente. Entonces, lo que vos decías, uno puede planificar un montón de cosas, pero esa planificación hay que bajarla el contexto para entender cuáles son las condiciones que están sucediendo. Perdóname, es como en el tenis. Vos creés que podés jugar y plantear tu juego, Está el rival. pero el rival juega. Claro. Y acá la coyuntura es el rival tuyo. Entonces, o sea, te condiciona la coyuntura. Claro, pero la palabra clave ahí es que la coyuntura nos condiciona, no nos determina. Ok. Esa palabra clave entre aceptar que no somos omnipotentes y que la coyuntura nos condiciona, pero ¿por qué decimos que no nos determina? Porque los que piensan que la coyuntura los determina se ponen en una situación de impotencia. Si la coyuntura me determina, no puedo hacer nada. Si la coyuntura me condiciona, yo con ese condicionamiento, yo en términos colectivos estamos hablando, en este caso la Unión Industrial como actor dentro del ecosistema o cualquier otro actor, yo con ese condicionamiento veo cómo hacemos para transformarlo en lo que tenemos que hacer, cómo llevamos nuestro plan de acuerdo a esa coyuntura que tenemos. En ese sentido, creo que el trabajo de la Unión Industrial de San Martín es excelente. Se agradece. No, pero realmente quiero rescatar algunas cosas que nos ayudan a seguir profundizando en esta idea de ecosistema. Que vos la dijiste al pasar, pero que para mí, digamos, y para Jessica tienen un valor enorme porque no es lo habitual y es lo que nosotros estamos intentando por lo menos problematizar, pensar juntos. Vos dijiste, bueno, se incorporó mucha gente joven, se incorporó gente nueva. Jessica agregó con mucha razón, están cambiando la lógica, pero eso no se da tampoco en el vacío. No, te puedo sumar un ejemplo. Dale. Hace si no recuerdo mal, hace 10 días. Las chicas del departamento mujeres, también hay un departamento mujeres, hay un departamento de legislación, pero las chicas del departamento mujeres salieron a remar. Entonces salió la actividad al río, sí, pero se engancharon como 15. Mujeres que reman, ¿no? No, va a haber, la verdad no sé. Mujeres que reman. Sí, remadoras pymes. Entonces, remamos toda la semana, pero a su vez se rema el fin de semana. Así que, no, yo creo que la buena onda, cómo se respira dentro de la institución, es el arte de todos. O sea, de pertenencia. Che, yo soy de la Unión Industrial, como que, viste, estoy contento de formar parte de este grupo. Y bueno, nada, que se fue transmitiendo en el boca a boca, se fue transmitiendo en las acciones. Bueno, apareció la remada. Otra actividad, y no quiero dejar de citar porque capaz que ya nombré a 2 o 3 y hay gente que también va a quedar afuera y pido disculpas, pero por ejemplo Paula Müller, docente de la Universidad de San Martín, de horas de la Universidad de San Martín, a quien le agradezco, a Leila, bueno, a Marcelo Pá y a Leila Monayer, que nos dieron el espacio dentro de la universidad, y hicimos una actividad bueno, nosotros yo estudié por los libros de Santiago. Y para mí es un prócer, o sea, que tengo la posibilidad de una persona, y hablamos de organización, y hablamos digamos, de cómo se maneja una organización pyme, y todo, cómo atraviesa todo eso, y fue bastante piola. Bueno, y ahora Paula trajo también una cronología, ahora en la última reunión de comisión directiva, che, queremos hacer tales, entonces, actividades y la cronología, cómo lo podemos poner en marcha. Y la verdad digo, che, tengamos un lugar interdepartamental en donde podamos hablar todo, porque no quiero que nos pisemos, porque ahora comenzó como a aflorar muchas actividades y desde lo industrial a lo recreativo, o sea, desde lo que nos atraviesa en la diaria nuestra actividad industrial hasta lo recreativo, el caso del remado y todo eso, hasta actividades que también son complementarias, como el caso de hacer yoga, que a mí me parece interesantísimo que de repente en una institución no somos solamente autómata, también es necesario tener un equilibrio entre lo social, entre lo espiritual, no sé si llamarlo de esa manera, pero es necesario también tener de repente como un complemento en lo que hacemos. Y bueno, vos fíjate las cosas cómo se van escalando sin proponérnoslo, o sea, fue como naturalmente, y eso es lo que yo disfruto. Realmente me apasiona.
todo lo que está contando de gestión, de innovación en realidad, sobre tu mirada para gestionar también este espacio, que no es solo un espacio en común a la actividad laboral netamente, y no es el espacio asociado a la subsistencia del pimicidio de siempre, sino un espacio donde se humaniza la gestión, se piensan ideas en colaboración, en co-creación, si querés, Sí. donde hay una mirada diferente de cada uno, por lo que estás contando a nivel generacional, a nivel género, a nivel estructura también de las organizaciones de cada uno de los que participa. El espacio para la formación, el espacio de la capacitación, que no es algo marginal o algo que viene a llenar una agenda de actividades. El espacio de la capacitación es central para pensar el desarrollo de cualquier organización, de cualquier pyme, y que la Unión Industrial lo ponga en el centro de la escena. Me parece que habla también de una gestión desde la humanidad, no solo desde el valor productivo del sector y demás, ¿no? Están mirando como más allá del día a día. Es que, a ver, Jessica, vos también sos formada, Marcelo, todos nos hemos formado en algo en nuestras vidas, más como jóvenes. Yo cuando tenía dudas iba a la biblioteca. Claro. Entonces, y era directamente proporcional. Cuanto más inquietud tenía, más libro leía. Bueno, la formación me parece que más en estos días. Totalmente. Donde se hackea tal vez con la maravilla tecnológica, la inteligencia artificial, digamos, no viene a reemplazar estos vínculos humanos, y menos el encuentro. Para mí es la herramienta y tenemos que ayudarnos con nuevas herramientas, porque, a ver, escuché a alguien por ahí que es después del 2000, antes del 2000, antes de Google, después de Google, bueno, todos éramos analógicos y pasamos a ser digitales y estamos viviendo dentro de una revolución que no sabemos cuándo va a terminar, digamos a nivel comunicacional, tecnología, qué sé yo. Hoy, inteligencia artificial tiene una corta vida, vos decís, che, ChatGPT. Y capaz que ya hoy no podés hablar más de ChatGPT, ya tenés que hablar de Cloud, tenés que hablar de N8N, tenés que hablar de otras herramientas, y dentro de 6 meses capaz que todo lo que te estoy comentando cayó por su propio peso, porque aparecieron nuevas cosas. Entonces esa es la velocidad en la que tenemos que transitar. Otra mirada, otra manera de interacción con el otro, o sea, otra cultura. Yo quiero volver a rescatar algo y todo lo que vos decís, para mí el vehículo que hizo posible eso fue el fortalecimiento, el desarrollo institucional de la Unión Industrial de San Martín. O sea, esto que vos decís así rápido, se formó una comisión directiva, se formaron comisiones de trabajo, se abrió el espacio para los jóvenes. En realidad, o sea, todo eso hace que se incorpore gente, que tenga ganas de participar, que se sienta escuchada, que se sienta respetada, que encuentre un espacio donde poder desplegar su conocimiento, su ayuda, sus preguntas. Entonces, el fortalecimiento institucional de las cámaras es un paso clave para lograr todo lo que ustedes lograron. Entonces no lo quería dejar pasar así como rápido. No, te agradezco. Y la otra cuestión, que esa es la pregunta que yo me hago, ya reconocemos que ustedes como cámara se fortalecieron y se desarrollaron y están haciendo un trabajo increíble. Pero vos mismo en la descripción que hiciste de todas las actividades que están haciendo, mencionaste que articulan con otros actores de este ecosistema. Total. Entonces articulan con la municipalidad, con la universidad, con docentes de la universidad, con otras cámaras de otros grados, porque por ejemplo también tenemos convenios firmados con ADIMRA o con la UNSAN o con el INTI. Hay convenios, perdona que te interrumpí, Marcelo, pero sí, la idea es cómo podemos articular, y para eso desempolvamos algunos acuerdos que teníamos firmados, firmamos dentro de esta gestión también acuerdos con nuevos referidos o referentes, porque, a ver, nosotros no tenemos un observatorio, entonces tenemos que nutrirnos de determinada información, y que eso viene dado, por ejemplo, a nivel metalúrgico nos ayudamos con la DIMRA, pero si lo queremos más regional, podemos hablar con la UNSAM / la municipalidad, y es necesario contar con información, porque así sabemos dónde nos duele, qué nos duele, dónde está el problema, o por lo menos nos ayuda a identificar para poder tomar una decisión. Pero además, esa es la clave del ecosistema. O sea, que hay distintos actores que nos dedicamos a distintas cosas, pero en realidad todos deberíamos plantearnos un objetivo común. Entonces, si el objetivo común es la innovación y el desarrollo del sector pyme, bueno, luego cada actor tiene un rol determinado. Y en la interacción de esos actores es que nos nutrimos. Total. Entonces,
Bueno, hay una universidad o el observatorio también en la MUNI digamos, que desarrolla la información. Bueno, esa información justamente está para que las cámaras empresarias puedan disponerla, puedan analizarla, puedan sacar conclusiones, puedan actuar mejor en función de esa información, y así con todos los actores. ¿Cómo lees vos esa interacción entre la cámara y los distintos actores? ¿Qué podemos pensar sobre eso? Eh, la relación es súper positiva. Ujú. Voy a parafrasear algo que está muy de moda, la palabra, la frase, nadie se salva solo. O sea, nosotros tenemos No que está de trabajar. moda, funciona. Funciona. Funciona, Lo Juan. lo viejo funciona Funciona, también. Juan. Y no nos ayudamos y no aprendemos a que no somos omnipotentes, no somos una persona que podemos valernos por sí solos, sino que tenemos que pedir una mano y saber de quién o cómo. De dejar de mirarse el ombligo y tratar de mirar hacia afuera. Entonces, esa es un poco la lógica. Me olvidaba de WIPBA. Tenemos reconstruido o mejorado los lazos con WIPBA. En mi caso particular, yo formo parte de un departamento técnico, presido el departamento técnico del departamento PYME dentro de WIPBA. O sea, la verdad que el hecho de acercarse a todos, independientemente que con unos u otros tengamos más o menor afinidad o más o menor comunicación, o que de repente podemos nutrirnos más de unos en función de la información que nos llega, nosotros hablamos con todos, trabajamos con todos y buscamos lo mejor para tratar de mejorar, vuelvo a repetir, de ayudar a nuestros socios, todos, vuelvo a repetir, ninguno de nosotros, de los que formamos parte, somos remunerados. Al contrario, le restamos tiempo a nuestra familia, le restamos tiempo quizás hasta a nuestra actividad. Y esto me acuerdo de alguna charla que he tenido con vos, que a veces es importante, pero también no podemos dejar de trabajar en nuestra actividad. O sea, que podría decir que sea como un caso de éxito lo que estamos transitando. ¿Por qué decís se podría decir que es un caso de éxito no es un caso de éxito? Porque a veces me cuesta tratar de digamos, no quiero pecar de súper humilde ni de soberbio, es un caso de éxito, es un caso de éxito. La verdad, y para ir comentándote, nosotros estamos ya aprobado por comisión la modificación del estatuto, un estatuto que data del año 1984, lo queremos ayornar, buscar nuevas cosas, ponerlo en valor y llevarlo al 2026, ya está, esto va a salir en los próximos meses. También mi formal mandato se termina en diciembre, así que yo ya hice 2 mandatos, voy a cumplir con mi palabra, yo me voy a correr para que otra persona esté en el lugar de presidencia, y yo me iré a otro sector dentro de la Unión Industrial a apoyar, capaz que llegue a un consejo de presidentes que hoy no existe y que en el nuevo estatuto seguramente va a estar el consejo de presidentes, y desde ahí voy a colaborar yo con la experiencia que pude haber transitado y apoyando institucionalmente al que sea. Porque todos somos importantes, no una persona, o sea, todos, el equipo es lo importante. Entonces, me parece que ese es el punto que nos hace innovadores, y bueno, y otra cosa, de hacer lo que decimos, que vamos, o sea, que vamos a sí, Claro. Ni más ni menos. concretar lo que decimos. Si lo decís y después no lo cumplís, y bueno, es una palabra totalmente vacía. Te escucho hablar y veo todo el tiempo la centralidad de la comunicación interpersonal en este caso, pero también institucional, la manera en que los socios logran, digamos, ingresar a la Unión Industrial. ¿Cómo te imaginas que va a ser esta relación entre la organización, la comunicación en los próximos años, que también se va complejizando, ¿no? Y esto es un juego de imaginación. ¿Cómo te imaginas la comunicación? Sería una cuestión de prospectiva. Cierto amigo me ha dicho y me ha enseñado. No lo vamos a volver a citar porque está acá adelante. Está acá, Marcelo, me ha enseñado bastante de prospectiva y armar escenarios. Yo creo que tenemos que generar el cliente interno y hay que trabajar fuertemente en eso. Espero estar ahí y estar a la altura también, porque a medida que la institución crece, seguramente la parte comunicacional no puede quedar soslayada ni en segundo lugar. Lo importante de esto es que todos sepamos y todos tengamos información de primera mano, y que no hay nada para un determinado grupo. Bien. O sea, que si hay un beneficio, que ese beneficio sea compartido y el que lo pueda utilizar lo utilizará, pero no, esto no es una cuestión de élite. Okay. Hay que desterrar esa palabra. La institución es de puertas abiertas, es para todos. Lo hablamos también antes de la charla de
cómo cuando uno conceptualiza un tema y lo tenemos como claro y discutido y conversado, después uno puede operar en función. Es la vieja discusión entre la teoría y la práctica, que no están separadas. O sea, en función de lo que uno cree, después actúa. Lo que pasa es que no siempre tenemos claro lo que pensamos o lo que creemos, y lo hacemos de manera inconsciente. Pero entonces, si uno piensa en términos sistémicos, ¿no? Entonces la cámara actúa, se profesionaliza, se institucionaliza, tiene más peso la institución que las personas en sí mismas, comparte, colaboran, es abierta hacia afuera, pero también es abierta hacia adentro, la comunicación es abierta, no solamente no hay elitismo, sino que no hay cuestiones de verticalismo. No. La cuestión es real horizontal. Es realmente horizontal, y yo me ocupo de que sea bien horizontal, o trato de que sea bien horizontal, Marce. Bueno, y eso me parece que es todo lo que tenemos que destacar como caso de éxito, porque eso es lo que lleva a desarrollar organizaciones. Y que una organización, en este caso la Unión Industrial de San Martín, sea un actor que realmente despliega mucha actividad y que se está mostrando como un actor importante en el distrito a partir de sus actividades, a partir del compromiso de sus socios, y que eso es visto por otros actores. No solamente visto por otros actores, sino que cuando vos describís la articulación que tiene la Unión Industrial de San Martín con los distintos actores, es porque se reconocen como distintos actores que hacen distintas cosas, pero que son actores activos, actores que tienen objetivos, y en esos términos nos podemos complementar. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando en un sistema los actores realmente juegan a lo que tienen que jugar, después es más fácil complementarse, porque es cuestión de no digo que sea fácil, dije más fácil. Más fácil, sí. Pero bueno, eso es inversión de tiempo. Liderazgo. Es liderazgo, es convencimiento, es estar enfocado, en no perder el foco. Yo siempre hago mucho hincapié en que no importa el tiempo que lleve, no te desenfoques. Y si llega una trompada en el mentón, limpiate la boca, levantate y otra vez hay que ir. Y bueno, nada. Esto lo pongo yo en práctica en mi fuero íntimo, o sea, como yo me he manejado también laboralmente en la industria, y lo llevo a práctica casi en todos los estamentos. O sea, si estoy en la Unión Industrial, si estoy en WIPA o en la Cayama o en donde sea, siempre trato de ser consecuente y no desenfocarme. A veces... Bueno, lo importante es el camino y las redes, ¿no? Que vamos tejiendo en ese andar, en ese sendero de desarrollo que siempre compartimos, claro, ¿no? Exactamente, y ese camino es lo que intercambiamos con Jessica siempre, es el proceso. Sí. Es el camino, es el proceso, entonces hay que tener paciencia, hay que tener convicción, hay que tener objetivos, hay que estar enfocado, con lo cual hay que tener claridad. Y después, como decía Jessica, en el camino uno se relaciona con otros actores, y ahí intercambiamos pensamientos, conocimientos, aprendemos juntos, nos fortalecemos juntos. Un poco eso es lo que nosotros queremos poner en conversación. Y hemos puesto mucho en valor la institucionalidad, pero también hemos clarificado la tipología de socios que tenemos. Cuando hablamos de tipología, nosotros decimos, tenemos socios industriales, tenemos socios adherentes, que pueden ser consultores y que son complementarios al universo o al ecosistema industrial nuestro. Entonces, antes estaba como mal visto que el consultor formara parte de una cámara industrial o un prestador de servicio, que no tiene que ser porque es un servicio profesional. Un servicio. Ahí hay una aclaración, porque ya muchas veces me enseñaste, digamos, pero yo también hago una aclaración. Yo creo mucho en la práctica reflexiva. Bueno, vos me ayudaste mucho a ser más reflexivo. Pero creo mucho en la práctica reflexiva en términos de que todos, ¿no?, actuamos y que no actuemos de manera mecánica, que nos suele pasar a veces, y en algunas coyunturas más, pero tratar de no caer en la actuación mecánica. Permitime un segundo, no ser reactivo. Bueno, sobre todo. Fundamental, no ser reactivo. Yo soy muy intuitivo. Obviamente soy reflexivo, pero era muy intuitivo, y a veces era muy reactivo. Entonces, ¿qué aprendí? Sobre todo las trompadas, ¿viste? Como te van templando, ¿no? Entonces, bueno, como digo, templando en el sentido de, tengo que a veces callar, pensar, y si no tengo la respuesta,
madurarla y al día siguiente sacarla a la luz una vez que fue, digamos, lo procesado. Esa es la palabra. Bueno, fíjate cómo, por eso nosotros apostamos mucho a la práctica reflexiva, porque el no actuar mecánicamente, o sea, el actuar mecánicamente nos puede llevar a la reactividad, ¿sí? uh-huh. La práctica reflexiva implica lo que vos dijiste, tomarme tiempo, pensarlo, procesarlo, qué hago con eso, encontrar una solución distinta. Y eso en definitiva es lo que nos permite aprender. Total, ¿no? Totalmente. Entonces, la cuestión ahora es cómo los actores del ecosistema no solamente piensan y tienen una práctica reflexiva hacia adentro de cada organización, sino el planteo que nos gustaría pensar es cómo los distintos actores, nos sentamos, compartimos una mesa de diálogo y podemos diseñar agendas de cómo fortalecer ese ecosistema. Marce, todo pyme, no importa el tamaño de pyme, todo pyme a veces se encuentra muy solo en la toma de decisiones. Y yo creo que lo que vos comentas es importante porque a veces no tenés con quién hablarlo, por más que tengas un socio o no, a veces te encontrás totalmente, vuelvo a repetir, en la soledad de tener que decidir y a veces es difícil encontrarse con uno mismo y decir, ¿y ahora qué hago? Sobre todo en momentos complejos como el que estamos transitando. Entonces, estos espacios, yo quiero clarificar que cuando me dice me enseñaste, yo con Marcelo hemos trabajado, él hizo de consultor 3 años con la empresa particular, 3 años de proceso, y a mí me sirvió muchísimo, en lo particular me sirvió muchísimo, y fue un cambio, fue un antes y un después. Y todo eso es como que lo fui llevando también, en ese momento no estaba ni como presidente, o recién estaba pensando en que podía llegar a tener ese rol en un corto plazo, y me ayudó muchísimo a tratar de enfocarme mejor y de ser más reflexivo y no reactivo, esa es la palabra. Entonces, por eso siempre te cito, a veces te cito ahora en el caso que estamos acá personalmente, y te lo agradezco públicamente. Gracias, pero perdón, te interrumpo, pero es esto. Cierro con esto, la práctica reflexiva hace que yo puedo acompañar a alguien a pensar, pero yo no enseño, el aprendizaje lo hace el propio actor. Y lo llevas con vos para todo al reflexionar y al pararte. Lo que quiero decir en primera persona a mí me sirvió. Entonces yo creo que esto, en una organización, sea con fin de lucro, como puede ser una empresa, una industria, o una organización, como el caso de algo que es sin fin de lucro, como una unión industrial, porque nosotros no tenemos ningún lucro, lo único que queremos es nuestra misión en la vida de todos los actores, todos los socios, es cómo nos podemos ayudar, cómo podemos fomentar la industria, cómo la podemos defender más en estos momentos, o sea, todo lo que tiene aparejado con relación a la industria nacional y en particular de San Martín, o sea, cómo podemos, a mí me duele cuando viene alguien y me dice, che, Norbert, yo no sé si llego a fin de año. Como empresa estoy hablando, ¿no? O sea, es como que un familiar te diga, che, yo tengo 6 meses de vida. Claro, o sea, no quiero entrar en ese punto, pero en San Martín, con más de 70 años, están cerrando. Literalmente creo que una cerró esta semana, que yo la conocía cuando tenía pantaloncitos cortos, y me duele como si fuese mía la empresa. Entonces, eso es lo que la Unión Industrial, porque la Unión Industrial de San Martín, cuando a vos te vas bien, es como tenés el auto que está a 120 km/h y anda en el tercer carril y va derecho a Mar del Plata. No para. Y dice, ¿para qué voy a frenar? ¿Para qué me voy a meter en dolores? O sea, ¿para qué voy a entrar a la Unión Industrial si yo vengo bien? En cambio, si por el otro lado, nada. Yo creo que estos momentos de crisis o de coyunturas complicadas sirven para tratar de decir, che, el espacio donde nos podemos asegurar, lo podemos proteger es acá, en esta cámara. Y lo estamos conversando mucho con Jessica en nuestros trabajos que articulamos y que pensamos juntos, sustancias también que son tan duras, tan difíciles, nos tienen que ayudar para aprender cosas. Siempre. Porque si no aprovechamos estas circunstancias para aprender, entonces, bueno, los que estamos perdiendo la oportunidad también somos nosotros. Es que cuando vos salís campeón no tenés nada que aprender. En cambio, cuando vos empezás a perder y estás perdiendo y perdés por goleada, decís, che, ¿cómo puedo hacer para que no me goleen? Claro. Ese es un poco lo llevo a términos futbolísticos, ¿no? Pero sabes que es cultural también, porque hay culturas que, aun cuando salen campeones,
se preocupan de cómo seguir mejorando. Sí. Ujú. La cultura japonesa, la gestión japonesa implica que aun cuando les está yendo bien, permanentemente están tratando de mejora, la mejora Bueno, vos continua, tocaste todo un eso. tema donde Occidente y Oriente somos parecidos, pero no somos iguales. Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es cómo aprovechamos esta coyuntura para que no nos vuelva a pasar, o por lo menos para trabajar. No sé si no nos va a volver a pasar porque es como mucho, pero por lo menos para en esta coyuntura también decir, bueno, aprovechemos para aprender. Y aprender, ¿qué significa? Fortalecer este ecosistema PYME. Te iba a decir, salir fortalecidos. Salir fortalecidos. Entonces, fortalecidos es en el actuar del día a día de hoy y también pensar a futuro de cómo hay que fortalecerlo. Entonces ahí es donde nosotros planteamos que se necesitan agendas de trabajo. ¿Cómo lo llevaríamos? El poder de la conversación, las visiones compartidas dentro del ecosistema PYME, la importancia y la centralidad de la comunicación entre las personas primero, después mediatizada, la gestión de la innovación, el liderazgo. ¿Cuántas lecciones que aprendimos hoy, Marce? Para cerrar este episodio, este primer episodio con Norberto Fedele, me parece que tenemos mucho para pensar, para construir y bueno, rearmar un poco el ecosistema PYME tiene que ver eso, con encontrar todas las piezas, aprender, reflexionar y empezar a diseñar un nuevo futuro, que creo que eso empieza hoy en el presente, ¿no? Así es, buen resumen del Wow. capítulo. Será hasta el próximo episodio, ¿te parece? Hasta el próximo, y más allá que nosotros tenemos invitados, también es un espacio abierto para el que ve el episodio y tiene ganas de venir a participar, o tiene ganas de participar en las redes cuando lo publiquemos, o mismo venir acá y poder conversar con nosotros. Lo vamos a difundir también. Nos reencontramos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.